Texan Global School. Sólidos, esfera. Esta clase trata las características generales de la esfera, el área total de su superficie y el cálculo del volumen. La esfera es un sólido delimitado por una superficie en la que todos los puntos equidistan o están a la misma distancia de un punto llamado centro. La línea recta desde el centro hasta cualquier punto de la superficie es el radio. Una línea recta que pasa por el centro de un punto de la superficie de una esfera a otro es el diámetro. Slout y Lenz afirmaron que la superficie y el volumen de una esfera se pueden aproximar tomando las superficies y los volúmenes de una serie de poliedros circunscritos, cuyas caras se reducen indefinidamente. Esta suposición será útil para definir el área superficial y el volumen de una esfera. Arquímedes encontró precisamente que el área de la superficie de una esfera es la misma que la de una superficie cilíndrica. Entonces, podemos deducir esta fórmula inscribiendo la esfera en un cilindro usando el principio descrito. Podemos ver que la altura del cilindro es igual al diámetro de la esfera o igual a 2 radios. Como se vio en clases anteriores, la fórmula para calcular la superficie cilíndrica es 2 por pi por el radio por la altura. Por lo tanto, sustituyendo la altura del cilindro h por 2r, da como resultado la fórmula para calcular la superficie total de una esfera, como 4 por pi por el radio al cuadrado. Veamos un primer ejemplo. Encuentre el área de la superficie de una esfera con un radio de 8 pulgadas. Primero, dibuje la esfera con la medida dada. Como se ve, el área de la superficie total de una esfera se puede calcular como 4 veces pi por el radio al cuadrado. Al sustituir el radio, se obtiene un área de superficie total de 256 pulgadas cuadradas de pi. Usando la calculadora, mide aproximadamente 804.25 pulgadas cuadradas. El principio de Cavalieri establece que, si varios objetos tridimensionales tienen la misma altura y área de sección transversal en toda esa altura, entonces tendrán el mismo volumen. Podemos visualizar que, a pesar de las diferentes áreas, en su conjunto todas tienen el mismo volumen. Deducimos la fórmula para calcular el volumen de una esfera. Comenzaremos dibujando una esfera y un doble cono de revolución inscritos en un cilindro. La altura del cilindro es igual al doble de la altura del cono y al doble del radio de la esfera. Basado en el principio de Cavalieri, cualquier sección de esfera es constantemente igual a la del sólido entre el cilindro de revolución circunscrito y el cono de revolución inscrito en el cilindro. Por lo tanto, el volumen de una esfera es la diferencia entre los volúmenes del cilindro de revolución circunscrito y el cono inscrito en el cilindro. Se demostró que el volumen de un cilindro es pi por el radio al cuadrado por la altura. También se analizó que el volumen de un cono es pi por el radio al cuadrado por la altura sobre 3. Realizando las fracciones algebraicas, resulta 2 por pi por el radio al cuadrado, por la altura sobre 3. El volumen de una esfera resulta al sustituir el valor de la altura h del cilindro, por 2 veces el radio de la esfera. Esto es, 4 por pi por el radio al cubo sobre 3. Esto también es igual al área de la superficie de una esfera por 1/3 del radio r. En este otro ejemplo, encuentre el volumen de una esfera con un radio de 8 pulgadas. Primero, dibuje la esfera con la medida dada. Usando la fórmula para calcular el volumen de una esfera, 4 por pi por el radio al cubo sobre 3, sustituimos el valor del radio. Al resolver, obtenemos un volumen de 2048 pi sobre 3 pulgadas cúbicas. Aproximadamente 2114.66 pulgadas cúbicas. Texan Global School. Global Online Learning. Knowledge for the World. www.texanglobalschool.com